conferencia, darle la bienvenida a esta segunda conferencia sobre el mal menor, la agricultura y en este caso la soberanía alimentaria y energética en España, significando de que esta era la segunda de las conferencias que estaban previstas allí en el mes de junio, pero que por imponderables del destino no se ha podido celebrar hasta ahora como consecuencia del COVID, en fin, de estas cosas que por no ser más conocidas no dejan de ser verdad. Significa, sin embargo, como decía aquello de que no hay mal que por bien no venga, las reales sociedades económicas de amigos del país de España acordaron el sábado pasado, día 26, una reunión celebrada en Madrid, en dedicar todo el año 2023 a una serie de conferencias y en global de todas las regiones sobre el sector de la agricultura, la ganadería y el sector primario en España. Y entonces, esta conferencia teóricamente va a suponer el nuevo ciclo, va a ser el pórtico que sirva con todos estos conceptos para abrir esta serie de conferencias que desde distintos puntos de España se van a realizar sobre esta cuestión de la agricultura, la ganadería y el sector energético. Si están interesados en seguir este curso, pues se ponen en contacto con la Real Sociedad y les daremos los enlaces correspondientes con los avisos para que puedan acceder a esa conferencia. Y por último, agradecer a Luis del Rivero la presencia y el hecho de que haya accedido a esta conferencia y esperando siempre a su disposición para que necesitemos parte de la Real Sociedad. Y ya sin más trámite, pues empezar la conferencia. Pues primero agradecer a la Real Sociedad y al Casino pues haberme vuelto a invitar y haber tenido en cuenta que cuando iba a ser la segunda conferencia pues resulta que yo cogí el COVID y entonces pues como no era muy conveniente propagar el COVID pues se suspendió ya, ¿no? Lo que sí que pasa es que se suspendió y creo que el tema era los recursos naturales de España, ¿no? Me parece que creo que era recordar, ¿no? Entonces, pues ahora lo pusimos como la soberanía energética y alimentaria de España, pero hay alguna gente que ha recibido la invitación y tal como recursos naturales de España, pues entonces haremos una cosa que sea tratar ambas cosas juntas y así cumplimos tanto como lo que está anunciado ahí detrás como lo que tiene alguna gente ha recibido en sus invitaciones, ¿no? Por primera vez en mucho tiempo se ha notado en los últimos tiempos, desde el año 2007, en el cual España está estancada en su crecimiento, su Producto Interior Bruto en términos constantes está estancado, pero no se había llegado a notar de una forma tan clara hasta muy recientemente el efecto en las personas físicas. Y ello es consecuencia de dos cuestiones muy claras. La primera de ellas es la subida del coste de la energía eléctrica, que es un recibo que se recibe todos los meses en casa, y la segunda, como consecuencia de esa subida de la energía eléctrica, la subida del IPC, que ha llevado a que se note en la cesta de la compra de una forma bastante notable. Aparte de eso, tiene otra consecuencia, que es ver cómo las autoridades monetarias de la Unión Europea, como han hecho en otros países que tienen soberanía económica, pues han decidido subir los tipos de interés, con el consiguiente problema en la economía, pues lo que las familias, los endeudamientos que tienen, las hipotecas, incluso para la creación de nuevos negocios y tal, pues se ha notado de una manera bruscamente acelerada.
Entonces tenemos tres causas aquí, tres efectos muy importantes que están cayendo sobre las personas físicas y que lo estamos notando físicamente todos los meses, porque la electricidad ha subido de una forma muy potente, porque la bolsa de la cesta de la compra ha subido también de una manera muy potente, y porque las hipotecas o los créditos para iniciar nuevos negocios pues han subido también de una manera clara. Entonces tendríamos que ver cuáles son las causas de esta subida, que la primera es, como decía, la subida de la energía eléctrica. Entonces eso nos lleva a intentar analizar qué es lo que ha pasado con la energía y por qué ha subido la energía de esta manera. Entonces eso nos hace, si nosotros viajamos a 1975, entonces en España existía un criterio, existía un criterio básicamente de soberanía energética, o sea, un criterio en el cual la producción de energía estaba basada en los medios propios, en los recursos propios del país de producción. Para eso, si nosotros vemos un momentito la diapositiva número 3, no sé si se verá en los números aquí lo suficientemente bien, pero voy a ver si entonces me pongo de cara, no sé si se va a poder, si no me voy a poner aquí abajo y voy a procurar chillar un poquito. Bueno, aquí estamos viendo, perdón, porque está más allá aquí. En esta diapositiva vemos la potencia y la producción de energía a lo largo de un periodo que va desde 1931 hasta actualmente, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en 1975. Nos vamos a fijar en 1975, cuál era la producción en este año. Era de origen hidráulico, carácter nacional, de origen térmico, carbón nacional, y de origen nuclear, que empezaba a ser con los uranio de las minas de Salamanca. Entonces no existía ciclo combinado, no existía en ese momento renovables, ¿no? Entonces, en este tiempo la energía estaba pensada en que se hiciera la energía eléctrica con medios, con recursos propios del país. Bien. Entonces, a partir de ese tiempo, se comienzan a ver unas interferencias exteriores de los países que intentan vender su producto, intentan colocar su producto de gas y petróleo, y entonces aparece como quien estaban haciendo al consumo eléctrico eran las producciones nucleares. Entonces aparece la famosa frase y la campaña nuclear no gracias. Nuclear no gracias, ¿qué quiere decir? Vamos a quitar las nucleares, vamos a que no se desarrollen las nucleares, y así vamos a poder vender nuestro gas y nuestro petróleo también. Bien. Esta campaña tiene una duración de tiempo alargado. Podemos decir que su inicio podía estar en la Rusia soviética, posteriormente la podía seguir la Rusia normal y otros países productores de gas y petróleo. Podían colaborar con ONGs que distribuían esa sensación y esa cuestión dentro de la opinión pública, y fue calando claramente en la opinión pública del país. No obstante, ese tema más adelante, a partir del año 2010, se vería
más de 2010 y un poquito más, se vería reforzado por otro movimiento sobre la opinión pública que nos iba a hacer que se eliminaran las producciones eléctricas que podrían tener, por así decir, causas, o sea, podían tener efectos sobre la atmósfera emitiendo lo que se llamaban los gases de efecto invernadero y provocando pues un calentamiento de la Tierra, es lo que nos comunicaban y lo que nos hacían ver también. Entonces, ¿qué se ha llegado en este momento? ¿Qué se ha llegado? Pues se ha llegado a que han desaparecido de la producción pues lo que la energía del carbón, que era tal, y sobre todo pues se ha ido desarrollando muy ostensiblemente, el ciclo combinado que era a base de gas natural. Bien, yo hasta ahora voy a hacer un paréntesis y me voy a meter en que la energía no solo es la energía eléctrica, sino la energía tiene tres componentes. Para todos nosotros es el componente movilidad, para lo cual ahí lo que es básicamente las producciones de gasolina y gasóleo a partir del crudo y el calor que necesitamos los hombres pues para el desarrollo de las industrias, para nuestra propia calefacción, y que tiene también un efecto interesante sobre la producción de energía eléctrica, puesto que en las empresas donde se produce para su proceso ese calor sobrante se aprovecha para poder generar electricidad, de forma que esta la llamamos cogeneración y supone un mejor aprovechamiento para todas las empresas industriales y una mejora de sus resultados, y además el aprovechamiento de algo que si no se desperdiciaría. Bien, entonces nosotros hemos podido ver los efectos perniciosos de este cambio de lo que era la energía con componentes autónomos a pasar a componentes externos, porque además en casos normales pues podemos estar sometidos a un precio mayor, pero en casos de tensión extraordinaria, como puede ser una preguerra o una guerra, entonces pues uno de los componentes, el componente gas, sube mucho el precio de la energía eléctrica. Esto se ve agravado por el tema de que algunos de los países que habían adoptado por razones, vamos a pensar, no muy claras, como por ejemplo el que el ex canciller Schröder pase a ser el presidente de Gazprom Alemania, por poner un ejemplo tal, o por poner un ejemplo que un expresidente español haga el parón nuclear y termine su vida como consejero de gas natural, en fin, todas estas cosas que pueden parecer más o menos correctas o más o menos incorrectas, a mí me parecen bastante incorrectas, pues cómo compensan, sobre todo Alemania, líder de Europa, cómo compensa estos efectos sobre la propia industria, pues imponiendo en el ámbito de la Comunidad Económica Europea el concepto de la tarifa marginal, es decir, el concepto de que la tarifa se va a facturar al público por aquella energía que sea la más cara. Entonces esto pues va a producir que si, por ejemplo, estamos en unos tiempos de paz y la más cara era el gas, pero a lo mejor estaba pues a 80 euros megavatio, pues bien, pero si de repente se está en un momento de tensión y pasa a 500 euros megavatio, pues entonces lo que nos pasa es que nos lleva a los efectos que yo decía en un principio, una gran subida del recibo mensual de la energía eléctrica, por consiguiente una subida en el IPC, por consiguiente una subida en los intereses para frenar ese IPC, y entonces es un efecto que repercute de una manera clarísimamente brutal en la economía de los hogares. Entonces, dentro
Volviendo y terminando ya con ello, con los dos conceptos que no son energía eléctrica dentro de la energía, con el concepto de movilidad y con el concepto y con la sección del calor, pues ahí vemos que verdaderamente el gas con lógica ha ido desplazando al carbón, y en ese campo es bastante difícil sustituir al gas. En el tema de la movilidad, pues para tener España tiene recientemente, en mayo del 21, aprobado una ley que se llama Ley del Cambio Climático y de la Transición Energética, que prohíbe la prospección y explotación de todo nuevo recurso en el país. Por lo tanto, se prohíbe no ya solo el fracking, sino se prohíbe la prospección y explotación de uranio, la prospección y explotación de gas, sea convencional o sea mediante fracking, y lo mismo el petróleo. Claro, esto lógicamente nos lleva a que en ese campo solo nos podemos pensar en que las empresas nacionales, que solo queda una de petróleo, desarrollen sus propiedades petrolíferas, su upstream, en países donde descubran, y aunque sea con una fuerte fiscalidad, puedan considerarse como descubiertos en el territorio nacional. Y por otro lado, pues el biocombustible, si es posible, de origen nacional, y como recurso final, si se consigue mediante que la electricidad sea mediante medios autónomos, pues se podría obtener un hidrógeno de medios autónomos, y por lo tanto ahí podríamos avanzar en ese campo de forma de poder ser autosuficientes. Yo en este punto me gustaría decir, a mí no me gusta el concepto para nada de afectar con las energías al cambio climático, sino lo que me interesa es lo que siempre fue, es tener soberanía nacional, soberanía sobre la energía, para que en ese caso nosotros pudiéramos tener de una manera clara controlado el precio, y de una manera que no se viera afectado las familias españolas, y que además se desarrollara la industria española, lógicamente. En este caso, ¿cuáles son los 4 recursos naturales que tiene España para poder desarrollar una energía autónoma? Pues el primer recurso que tiene España es el viento. El segundo recurso que tiene es el sol. El tercer recurso que tiene es el uranio, siempre que se desarrollen las minas de Salamanca. Y el cuarto recurso, que es fundamental, es el agua. Este cuarto recurso, que es muy importante, resulta que lo tiene en cantidad suficiente, y lo que es mucho más importante, tiene una característica que no tiene ninguno de los otros 3 recursos, que están los 3 desacoplados entre la producción y el consumo. Tiene la capacidad de acumular la energía, de convertir los excesos de producción de energía de los otros 3 componentes autóctonos, tiene la posibilidad de convertirlos en energía potencial, elevando el agua mediante a otro embalse que ya exista, como es en las colas antes de la entrada del Ebro y del Duero y del Tajo a Portugal, o bien la elevación a balsas de bombeo puro con duración un día o 2, como pueda ser Cortes de Pallás, o como se puede hacer en el Ebro, en la desembocadura prácticamente del Ebro, en Ribarroja y Mequinenza. Bien, entonces nosotros, si queremos hacer un desarrollo de energía eléctrica autónoma, vamos a tener de una forma muy clara que jugar con esos cuatro componentes para la creación de energía eléctrica. Entonces vamos a utilizar, aquí vamos a ver este quesito es la producción de la energía eléctrica en el año 2021. Entonces en ella vemos en color azul oscuro, vemos la eólica, un 23%, es de carácter nacional, vemos la nuclear
20,8, también de carácter nacional. Vemos en gris el ciclo combinado 17,3, que venía de cantidades mayores. Vemos la hidráulica de carácter nacional de un 11% y vemos la cogeneración, que es interesante porque es utilizar como subproducto el calor para generar energía eléctrica. Luego lo podemos considerar como carácter nacional también. Y luego vemos la energía fotovoltaica y la solar térmica, de forma que son también autónomas, ¿no? Luego, entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál va a ser el objetivo de poder utilizar recursos autónomos de España? Pues el objetivo va a ser intentar comernos este quesito, que es el ciclo combinado. ¿Cómo nos podemos comer este quesito nosotros? Pues nos podemos comer este quesito aumentando la energía eólica, aumentando la energía fotovoltaica y aumentando la solar térmica. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa en los tres, eólica, solar y nuclear? Pues no están acompasadas con la producción. Por ejemplo, la energía eólica es evidente que funciona más o menos 2000 horas cuando hace viento, pero el año tiene 8760 horas y la gente necesita que durante 8760 horas haya energía eléctrica. Luego, por lo tanto, tiene que tener un complemento de acumulación, que son las centrales reversibles que se sacan de aquí. Evidentemente, si nosotros aumentamos la energía eólica, la energía fotovoltaica, pues necesitamos aumentar la muleta necesaria, que ya no puede ser la muleta que estas 2.500 horas de sol, 2.500 horas de viento, hasta 8.000 dispone 56.000 hectómetros cúbicos de embalses para bombear a un embalse o una balsa más alta, convirtiéndola en energía potencial y posteriormente poder utilizarla de manera que estemos utilizando exclusivamente energía autóctona, con recursos autóctonos. Esto nos lleva a un paso más, el paso más, que es decir, bueno, pues nosotros hemos visto en la guerra de Ucrania que no solo la electricidad nos ha subido, sino que hoy comía al lado de Tomás Fuertes y me decía que los piensos han subido un 200 o un 250%, y por consiguiente nosotros también necesitamos una soberanía alimentaria, puesto que si no, eso afecta gravemente a la ganadería, que es también un consumo humano. Entonces necesitamos comernos parte de este quesito, que es el quesito hidráulico. El quesito hidráulico vamos a necesitar también comérnoslo, y vamos a ver si tenemos aproximadamente un 11%, quitándolo de la cornisa cantábrica, pues vamos a ver si de ahí aumentando más, o bien la nuclear. En este vemos los 56.000 hectómetros cúbicos, es el último número de la última columna, abajo, 56.000 hectómetros cúbicos de capacidad de agua, ¿no? Entonces, este es el sistema de una central reversible. O sea, el sistema de una central reversible, cuando está sobrando la energía, se está bombeando del embalse de abajo al embalse de arriba, y cuando necesitamos, convirtiendo la energía potencial, y cuando vamos a necesitar la energía porque no hay ni viento ni sol, o porque y la producción y el consumo es mayor, pues vamos a turbinar soltando el agua hacia el embalse de abajo, y con lo cual vamos a tener el ciclo adaptado a la evolución al consumo, con productos, con recursos naturales españoles. Bien, esto además, al penetrar en este mundo, nos hace ver que las aportaciones que España tiene una lluvia España tiene 500.000 kilómetros cuadrados, tiene una pluviometría
de 500 milímetros de promedio, lo cual caen en España 250.000 hectómetros al año, de los cuales 110.000 los recogen los ríos y el resto se infiltran y se evaporan. Entonces vemos que los ríos principales, en los peores de los ríos principales, en el peor de los casos es la hipótesis de un descenso del 8% de aportaciones. Pues vemos que el Duero tiene unas aportaciones de 12.294 hectómetros, el Tajo de prácticamente 10.000 y el Ebro de prácticamente 17.000. Si eso lo comparamos, si estas cifras las comparamos un momento con la segunda columna de este cuadro, vemos que el Duero tiene un consumo de 2.929. Si nos vamos atrás, vemos que el Duero tiene unas aportaciones de 12.000. Si volvemos en el Tajo, que aquí vemos que tiene 9.700, pues vemos que el Tajo tiene unos consumos de 1.700. Si vamos al Ebro, vemos que aquí vemos que el Ebro tiene unos consumos de 5.300 y vemos que tiene unas aportaciones de 17.000. Entonces, el Duero y el Tajo lo que tienen es el excedente de las aportaciones a sus consumos pasa a Portugal. Entonces pasa a Portugal con un convenio que es el convenio de Albufeira. Entonces estamos pasando más agua de la que debiéramos de pasar en un convenio internacional. Y luego, si vemos, no considerando de momento el Guadalquivir, el Júcar y el Alcón, sino solo el Ebro, vemos que tiene unos aportes de 17.000 y un consumo de 5.000. Luego entonces vemos que hay unas cifras muy potentes de aguas que o se vierten al mar o se pasan a Portugal. Y entonces este cuadro es muy importante porque en este cuadro refleja la situación actual de España. La situación actual de España es que tenemos en la 1, 2, 3, 4, aquí está el regadío y el consumo de agua de España por comunidades autónomas. Entonces, si nos fijamos en la cuarta columna, en el numerito de abajo, son las totales hectáreas que hay de regadío en España, que son 3,77, 3,8 millones de hectáreas. Para los números de la gente, 4 millones de hectáreas. Y si nos vamos a la última columna, y en la última columna nos fijamos en el número de abajo, ahí vamos a ver cuál es el volumen de agua utilizado para mantener esos 4 millones de hectáreas. Pues son 15.500 hectómetros cúbicos. ¿Eso qué quiere decir? Si el trasvase son 400 hectómetros cúbicos para el trasvase Tajo Segura, pues se ve fácilmente. Bueno, pues, y si el trasvase inicialmente, en su proyecto inicial, eran 1.000 hectómetros cúbicos, pues son como 16 trasvases, ¿no? Bien, entonces eso hay que ponerlo en contacto, hay que ponerlo en contraste. Las aguas que se pasan a Portugal por encima de la Albufeira, las aguas que el Ebro, también el Júcar, porque ahí podríamos ver un poquito que el Segura solo tira 30 hectómetros al mar. Entonces, si cogemos por un lado la Albufeira del Duero y del Tajo, y por otro lado cogemos el Ebro, estamos en cifras del orden, en ambos casos, del orden de 15.000 hectómetros sobrantes. Entonces, esos 15.000 hectómetros sobrantes es lo que consume España para todo su regadío, lo cual quiere decir que España tiene agua suficiente, regulada, para multiplicar por 3 su regadío. No quiere decir que lo vaya a multiplicar por 3, pero lo tiene. ¿Y por qué es necesario? Yo no estoy hablando de los regadíos de Primordia, Murcia, Almería y tal. Estoy hablando de que España importa 10 millones de toneladas de maíz, eso se resolvería con 1 millón de hectáreas de regadío. Importa 20 millones de toneladas de trigo, eso se resolvería con 3 millones de hectáreas de regadío. Entonces España tiene 50 millones de hectáreas, porque tiene 500.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 16 millones son utilizables para la agricultura.
y tiene agua claramente para tener 12 millones de hectáreas de regadío, y con eso mejoraría ostensiblemente la balanza de pagos, mejoraría ostensiblemente el Producto Interior Bruto, disminuiría la deuda, crearía y generaría un gran número de puestos de trabajo, y esta es una línea de cómo seguir cómo alumbrarse, cómo tener una luz lejana, una luz allí, de cómo llegar, de tener una meta que no esté en la línea de la descomposición permanente que estamos viendo de los planes españoles, ¿no? A todo esto hay una cosa que es bastante interesante, que es, yo voy a ver si me voy a un sitio que quiero ir, que es este. Esta es una diapositiva cuya última número de la última columna dice cuál es la capacidad de producción eólica de España, que son 750 teravatios hora, descontado todas las cepas, teniendo en cuenta todos los espacios que tienen más de 20 km por hora de viento, todos los efectos medioambientales quitados. Tiene como si ese 750 lo guardamos un momento y nos vamos a esta diapositiva, vemos, como yo decía, que en el año 7 España deja de crecer, y en ese momento consumía producía 275 teravatios hora, y actualmente estamos en 250 teravatios hora. Es decir, que la capacidad del viento tiene en España capacidad para producir 3 veces el consumo de España. Eso sí, en 2.500 horas, eso no es, son números que valen no son números para saber que se necesita, que se puede hacer cosas, que se puede exportar energía inagotable, pero que necesita indiscutiblemente el apoyo, la muleta de las centrales reversibles. Entonces nosotros ahora vamos a ir un momento hacia atrás, y entonces vamos a ver qué es este gráfico. Esta diapositiva representa lo que es el PNIEC. El PNIEC es el plan que han hecho, el plan que nos rige ahora mismo la producción eléctrica a futuro, ¿eh? Por eso ahí aparece hasta 2030, ¿no? Entonces nosotros vemos ahí que este plan es un absurdo, puesto que, por ejemplo, está en un momento en el cual hasta los más recalcitrantes verdes, excepto la señora Rivera, que hoy mismo en La Razón dice que en el año 30 va a cerrar todas las centrales nucleares de España, pues ahí vemos cómo la potencia instalada en la nuclear, que es la penúltima de abajo, pues para el año 30 dice que va a ser la mitad, 3.000 megas, inclusive en el año 35 cero, como ya dice. O sea, entonces, si este es el PNIEC, nos está llevando en la línea contraria. Además, si nos fijamos en el ciclo combinado, pues en el ciclo combinado vemos que se mantiene los 27.000, o sea, dice, no vamos a poner más gas de fuera porque vale un riñón, pues pero no hace comerse, no hace quitarlo del medio, ¿no? Entonces, en las centrales de bombeo mixto y bombeo puro, la capacidad, la potencia instalada conjunta, en el año 30 pasa a ser 9.500, es la suma de un 2.600 más un 6.800, entonces eso es totalmente insuficiente, total y absolutamente insuficiente para apoyar el incremento en energía eólica y en energía fotovoltaica que figura en el PNIEC, puesto que si la energía eólica y la energía fotovoltaica tienen generosamente 2.500 horas o 2.000 horas, pues es evidente que para servir a las 8.775 necesitan una potencia instalada o de ciclo combinado más importante, sometiéndote a lo que te rija el mercado y más en tiempos de guerra, y por lo tanto sin esas muletas que te corrijan
el desfase entre generación y consumo que tienen los recursos naturales españoles, pues es imposible hacerlo. O sea, lo cual quiere decir que quien haya hecho este plan, este PENIEC, pues no está realmente en la realidad. Luego, entonces, esto nos quiere decir que vamos por un mal camino, no vamos por un camino dirigido hacia donde nosotros debiéramos de ir. Nosotros debemos de ir a una soberanía energética, pero de verdad, utilizando las centrales reversibles como muleta de los documentos de energía eólica y de energía fotovoltaica, y además además tenerlo acompasado, sin disminuir para nada, sino más bien al contrario, poder aumentar incluso 3 grupos de 1000 megas la energía nuclear, y si no, no vamos a ir a ningún sitio. Eso nos permitiría tener esa soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria y la soberanía energética son dos pilares sobre los cuales se apoya un dintel, que es la soberanía económica. La soberanía económica de un país es la libertad de un país. El que un país no tenga deuda, el que un país no tenga déficit, no solo déficit, sino que tenga superávit acumulado y consiga pagar la deuda, es lo que le da la autonomía, la libertad frente a otros países. Y además le permite tener unos presupuestos en los cuales a investigación se dedique una cantidad importante. Cuando digo investigación, hay que entender que la investigación es defensa. Por ejemplo, un país como Israel, que tiene 9 millones de habitantes, como tiene el 9%, el 10% del PIB en defensa, pues es un país a la cabeza de toda la investigación en el mundo. Pues se ve cuando te espían a los presidentes de los países, pues es de Israel el Pegasus, cuando los drones que se utilizan para atacar al son de Israel, cuando nosotros en la agricultura, pues las mejores licencias son de Israel. Entonces necesitas una investigación potente, para lo cual tienes que tener las cuentas muy saneadas. Además, nosotros no somos un país cualquiera, somos un país que somos más o menos la cabeza visible de los 30 países que en un tiempo fue España. No de los 30, solo de 20, porque hubo otros países que se separaron antes en el paso de los Austrias a los Borbones, como son Cerdeña, Sicilia, Nápoles, el Milanesado, Luxemburgo y Bélgica. Esos están por perdidos, pero no los que tienen el mismo idioma que tú, las mismas culturas que tú, y les gusta de mirarse en un triunfador. Y esos países suman 800 millones de habitantes, y por lo tanto nosotros tenemos que ir hacia ese camino. Y luego quería comentar un tema importante, que es que los embalses utilizados como centrales reversibles, combinados con las placas fotovoltaicas flotantes, son una solución realmente muy importante, porque primero no se necesita espacio tal. Yo les digo, igual que les he enseñado la diapositiva de los 750 teravatios hora que el viento es capaz de producir, les digo que en España, con fotovoltaicas, con 1.500 kilómetros cuadrados de España, tendríamos los 250 teravatios hora necesarios. No es que eso está desocupado en obras y tal, pero es como cifra de referencia. Y esos 1.500 kilómetros cuadrados, los embalses tienen 2.800 kilómetros de lámina de agua. Y como nosotros solo queremos eliminar esa energía hidráulica que está gastando el agua de los ríos en producir energía eléctrica, y que eso es aproximadamente como un 7%, y como es un 7%, nosotros no queremos producir tal. Entonces nosotros con un 7% de los 1.500, pues nos vale. Y resulta que eso es simplemente la superficie que tienen los embalses de Alcántara y el embalse de la Almendra. La Almendra en el Duero y Alcántara en el Duero. Entonces, es como relación. ¿Y qué es lo que pasa además en esos sitios? Que en esos sitios están las líneas de
transmisión de la producción a los centros de consumo, que no necesitan más que aumentar, si se aumenta la potencia instalada, no necesitan más que aumentar sus secciones, sus separaciones, sus aislamientos, etcétera, pero no necesitan nueva información pública, nuevo tal, porque todo está hecho, lo cual es muy interesante aprovechar en lo máximo que se pueda la energía solar fotovoltaica en placas flotantes sobre los embalses de gran dimensión, para que no tengan, estos embalses no tienen efecto de las avenidas, o sea, claro que tiene efecto, pero son muy lentos los movimientos que pueden tener estas placas flotantes, y por lo tanto esas soluciones son las soluciones que nosotros, que nuestros políticos deberían estar aconsejándose por gente que entendiera de esto, no entendiera de religión climática, porque ahora hablaré una palabrita sobre la religión climática, que no entendiera, que entendiera de verdad de las cosas, que entendiera de verdad de cómo se pueden hacer, cómo se pueden aprovechar los recursos naturales para convertir el país en un exportador de energías, porque lo tiene, porque Dios pues dotó a los árabes y a otros países de una materia muy importante, que es el petróleo, pero se puede acabar, y a nosotros, como fuimos muy buenos y tal, pues nos dotó de otras materias inagotables, que son el viento y el sol, y además nos dio el agua suficiente para poderlo tener, y sobre todo nos dio desniveles y nos dio una época en la cual se pudieron realizar esos embalses que están hechos, que es lo difícil para hacer una central reversible es hacer los embalses, pero en España nosotros tenemos en la cola del Tajo y en la cola del Duero que la cabecera del embalse de aguas arriba es lamida por la cola del embalse de aguas abajo, así en el Duero y así en el Tajo, con lo cual es perfecto para poderlo utilizar. Y luego en el caso del Ebro, pues Mequinenza y Ribarroja son dos presas totalmente al final, en el cual están con unas elevaciones de 400 metros al lado, por lo cual se pueden utilizar de una manera brutal, tener unas centrales reversibles brutales, y una técnica de acumulación de energía que España ya la conoce muy bien. La conoce muy bien puesto que en el plan nuclear la energía nuclear también está desacompasada la producción del consumo, y por lo tanto necesita, cuando está por las noches produciendo energía porque no puede parar, necesita alguien que se lo convierta en energía potencial, y eso son las centrales reversibles que nosotros tenemos en Cortes de Pallás, que tenemos en Aguayo, que tenemos en Aldea Dávila, en Villarino, en Los Aires, y por lo tanto tenemos una experiencia muy grande sobre esos asuntos. Y sobre todo tenemos lo fundamental, que tenemos los embalses hechos, con las diferencias de cota hechas, y con una cosa muy importante, que es que como todos son centros de producción eléctrica, de ahí salen las líneas que van de la producción al consumo. Y esto es también realmente importante, ¿no? Por lo tanto, yo qué diría de esta charla, ¿no? O sea, yo diría, nosotros necesitamos primero una derogación fulminante de la ley de mayo del 21 de ley de cambio climático y de transición energética, porque es una ley que no existe en ningún país del mundo. Te prohíbe la prospección y la explotación de nuevos recursos naturales. Eso es pegarse un tiro en el pie. O sea, eso es una cosa que hay que acabar con ella radicalmente. Segundo, poner en marcha las centrales que no están desmontadas, nucleares, como Garoña, que tiene 450 megavatios. 450. Garoña fue en su tiempo la central más grande de Europa. Y Garoña tiene una cosa, todavía vive el físico nuclear que trabajó en Estados Unidos, que es Paco Mier, que fue el que lo construyó y fue su primer director. Todas las centrales nucleares mandaron a sus directores durante 2 años a la asistencia de Paco Mier.
Paco Mier, ahora ustedes conocerán que, por ejemplo, las centrales nucleares francesas están el 50% paradas. ¿Y por qué? Porque tienen una cosa que se llama la corrosión a alta presión. Entonces, esto en España no existe, porque Paco Mier, en los momentos de cambio del combustible, de sustituir las barras de uranio, pues aprovechaba ese momento para sustituir todos los codos que tenían inicio de corrosión por alta presión, y ese problema no ha existido nunca en España. En Francia se reían de tal, ha llegado un momento en que ha tenido que parar la mitad de su parque nuclear. Bueno, pues, o sea, con todo un equipo magnífico, humano, con unas situaciones impresionantes de gente que ha visto que no es malo. O sea, es muy interesante ver los periódicos continuos y constantes de cuando se puso en marcha Garoña, cómo se decía, cómo son los periódicos del País Vasco, porque aunque está en Burgos, pero está en el limítrofe de Álava, y cómo se decía que no estaba viendo fruta en los árboles, que estaba viendo tal, no estaba viendo fruta, todo mentira. O sea, todo para formar la opinión pública, todo tal. Entonces, nosotros no podemos desaprovechar ese potencial que tenemos. Y por supuesto tenemos que, o sea, España debería de derogar y probablemente poner una nueva figura penal, que es la de traidor a España. O sea, se quita la de sedición, muy bien, pues pongamos la de traidor a España. Y entonces, a todos aquellos que han colaborado en estas barbaridades, tener que sean juzgados por el delito de traidor a España. Bien, entonces, en esto yo ahora voy a pasar unas diapositivas para hacerles ver claramente cómo está el Tajo en su paso a Portugal y cómo está el Duero en su paso a Portugal. Bueno, aquí esta diapositiva me hace recordar una cosa interesante, que es el judo. En ese plan conjunto de multiplicar por 3 o 2,5 los regadíos, nosotros, antes decía que iba a hablar un poquito del cambio climático, nosotros nos podemos aprovechar del tema del CO2. O sea, nosotros, cada hectárea de regadío absorbe 20 toneladas de CO2. Por lo tanto, es lo mismo no emitir, bajar la emisión, que absorber, ¿no? Entonces, si nosotros, este es un grafiquito que nos dice en el año 20, en el año 20, no consigo poner esto. En el año 20, las emisiones del mundo son 40, esto se mide en gigatón, o sea, toneladas, megatoneladas, gigatoneladas, teratoneladas si fuera algo más, ¿no? Pues de estos 40 gigatones que emite el mundo de CO2, 10,3 lo emite la China, 6,2 Estados Unidos, 2,8 emite la India. España emite 0,27. Pero si pusiera 8 millones de hectáreas en funcionamiento, absorbería 0,16. Pues en el lenguaje de la religión climática, pues estaríamos absorbiendo prácticamente todo el CO2 emitido, con lo cual eso nos permitiría que nos financiaran estas obras necesarias. Pero es que además estas obras necesitan poca financiación, porque además son muy buenas para las empresas eléctricas, puesto que todo lo que sean nuevas centrales reversibles supone un cambio de la concesión, y de la concesión que además le faltan 20 años para cumplirse, y por lo tanto aseguraría y mejoraría la seguridad económica de las empresas eléctricas españolas. Y además todas esas inversiones se hacen como se hizo los saltos eléctricos en España, sin que el Estado pusiera un duro. Lo ponía hidroeléctricas, Sevillana Electricidad, etcétera, con los bonos que emitía, y son concesiones en las cuales, pues una concesión de una autopista, el Estado no pone el dinero, lo pone
el Estado recupera la inversión a los 50 años, a los 75. En este caso, pues no es necesario para este plan gastar dinero del Estado, ¿eh? Y como les había prometido, quería darles algunas... Esta diapositiva está al revés en unas cosas, ¿no? Que es lo siguiente. O sea, a ver si esto no me consigo yo hacer con ello. Lo del... Ah, sí, aquí. Bueno, pues esta diapositiva tiene... estos son los ríos y los embalses que hay en el Tajo. Bueno, no me voy a coger la mía, que es... Esto sí está bien, son las aportaciones en hectómetros cúbicos del Tajo. Vemos, por ejemplo, hasta este punto, hasta el Tietar, pues tiene 5.000 hectómetros de aportación, hasta el Alagón tiene 10.000 y la frontera tiene 12.000 de tal. ¿Por qué hemos dicho antes 10.000? Porque estábamos jugando con una hipótesis de una disminución prevista en los planes hidrográficos de cuenca en función del cambio climático que se considera y tal. Bueno, pues entonces realmente esto es está el río Gallo y 250 es donde está la Rambla Aurelia. Entonces aquí que están los embalses de cola, estamos en una cota que sería el equivalente a esta, a unos 300 y pico, y entonces resulta que tenemos el Guadalquivir, sería la cota 10, y tenemos problemas. Bueno, es que hay que hacer los trasvases del Tajo inferior al Guadiana y del Guadiana al Guadalquivir, el aprovechamiento para tener esa gran superficie de riego nos hace y nos está dando. Vemos, por ejemplo, esto es una cosa interesante, esto es el Tratado de la Albufeira en el Tajo, y estos son los diferentes años y esto es lo que se está pasando más cada año. Pues bueno, entonces, bueno, pues sigamos jugando al escondite inglés. Esto, por ejemplo, es lo que yo les decía, donde pone José María, es la presa de Alcántara, es José María Oriol, entonces Valdecañas, estas presas están a la cota 243, cuando el Guadalquivir, pues en Córdoba está en la cota 50 y en Sevilla está en la cota 10. Pues es una cosa... ¿Y esto qué es lo que hay detrás de esto? Nada. Portugal, aquí está Portugal, aquí no hay nada. ¿Y esto por qué no lo utilizamos para España? Amigo, pues, Dios lo sabe, no lo sé. A lo mejor tiene Iberdrola aquí embalses centrales en Portugal, no sé lo que es, pero a lo mejor, como consideran que es otra comunidad autónoma, pues que le den 2 duros a los andaluces que podían beneficiarse de tal, ¿no? Entonces, esto nos vamos, esto es Alcántara. Alcántara yo lo pongo porque realmente el puente en árabe es Alcántara, ¿no? Entonces, un puente romano de más de 2000 años que es una maravilla. Y está la presa, el José María Oriol y el embalse de Alcántara. Utilizando con placas solares, pues resulta que y el Almendra, que lo voy a enseñar, pues permite eliminar todos los saltos, toda la energía eléctrica gastando el agua, porque hay que olvidar también, hay que combatir un mantra. El mantra, ahí lo hemos visto, que el consumo de regadío son 15.000, quedémonos con 16.000 hectómetros. Oiga, si los ríos de España llevan 110.000, si los ríos principales llevan 60.000, ¿de dónde inventamos que el consumo del agua de España es el 80% del regadío? No, el consumo es tirarla al mar produciendo energía eléctrica que hoy la podemos producir de otras formas. Es verdad que sí que es el 20% que no va al mar, ese sí que, de ese 20% sí que el 80% se consume en energía, en regadío. Y luego la gente puede decir, oiga, pero es que ¿cómo vamos a hacer que el Duero y el Ebro y el Tajo no echaran sus 500, sus 600 metros cúbicos por segundo? Eso podría tener problemas ecológicos en el Atlántico. Oye, el Amazonas echa
250.000 metros cúbicos por segundo. O sea que comparado con 500 o 600 hay una pequeña diferencia. El Orange 70.000, el Mississippi Missouri 70.000, el río San Francisco del Norte 40.000 y así sucesivamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, nos metemos en unos... estamos olvidando la verdadera dirección para el progreso del país, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un momento lo que es el Duero. El Duero, en su final, el embalse de la Almendra, que es este que van a ver aquí, que es una maravillosa presa bóveda de 202 metros de altura. Este embalse está ni más ni menos que a la cota que vemos aquí, que yo lo voy a ver si la veo por aquí, pero que es la cota aproximadamente, pues por aquí viene, la cota 450. Entonces, tenemos el embalse de la Almendra ahí, tenemos Aldea Dávila y aquí la frontera de Portugal. El último, el que pasa, es Saucelle, o sea, el que pasa a Portugal. Todo esto a estas alturas, ¿y qué hay aquí? Nada de nada. ¿Por qué no se utiliza esto en los regadíos de España? A milagro, pues habría que saberlo. O sea, incluso Ricovallo, después de Ricovallo prácticamente no hay nada. Ricovallo está a una altura realmente interesante para poder utilizar, para poder trasvasar al Tajo, para poder conectar el Tajo, el Duero con el Tajo, con el Guadiana y con el Guadalquivir. Entonces, estos son temas que conviene que la gente conozca. Y luego, esto es una cosa que es, como hemos hablado de por qué no se adaptan y por qué. Esto es el día 20 de febrero, no sé a qué hora, pues a una hora que por aquí vendrá, a las 2, ¿qué es lo que se está produciendo de diferentes energías, ¿no? Pues estamos produciendo verde, que es la verde eólica, estamos produciendo eólica, se produce y no se puede parar, se vierte en la red. ¿Cuál es lo siguiente que estamos produciendo? Azul, nuclear, estamos produciendo nuclear, ¿qué tal? Lo siguiente, pues ciclo combinado, aquí estamos empleando ese ciclo combinado, luego estamos en este gordo es solar fotovoltaica, porque son las dos, solar térmica, lo rojo, y arriba cogeneración de residuos. Entonces, esto es sería a esta hora, el sistema estaría siendo alimentado de esta otra forma, pero lo que sí que está claro es que nuestro Sol aquí no está dando energía, ni aquí. Luego necesita que cuando tenga aquí exceso se acumule con las centrales reversibles. Nuestro nuclear no puede parar, necesita la muleta de las centrales reversibles. Nuestro viento, lo que echa se vierte, necesita la muleta de las centrales reversibles. Bueno, esto es una cosa que... Bueno, esto es un poquito cómo se ha ido bajando, el carbón del año 17 al año 21. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque esta es la evolución de la generación eléctrica peninsular en no renovable, y esto está bien en pasar de este trocito potente a este, pero lo que no está bien es demoler estas centrales, porque estas centrales que las hemos demolido con público aplaudiendo, con la televisión, con no sé cuántos, no se puede demoler los hiperboloides de revolución de las centrales de refrigeración, que incluso son hasta aquí guardamos las centrales, las chimeneas de las antiguas fábricas conserveras, por mucho más una obra maestra como es esta, y sobre todo no puede demoler. Ahora Aspontes, que ya se disponían a demolerla, han parado de demolerla. Solamente los talibanes demolieron a Buda, las imágenes de Buda. Pues esto es talibanesco, haber destruido las centrales nucleares de carbón, que al final de cuentas, pues el carbón de España no es maravilloso, pero es una reserva que no es lógico, es ilógico, es una traición al país demoler las centrales nucleares. Los alemanes las pararon, pero no las demolieron, porque no son gilipollas. Bueno, pues yo creo que les he contado un poquito de las cosas que se pueden hacer, de que se pueden dar, ¿no? O sea,
de por qué hay que actuar rápidamente en tener dos planes nacionales, uno de soberanía energética, otro de soberanía alimentaria, sobre el cual reposara, como dice, la soberanía económica, y en el cual la soberanía económica es lo mismo que libertad de un país y poder utilizar en los presupuestos unas partidas muy importantes, 4%, 5% en investigación, que eso es lo que demuestra y lo que hace un país. Y ahora que está aquí y veo a Santiago, el otro día daba una conferencia en Madrid, y entonces rememoraba un señor que está enterrado en la Catedral de Murcia, que es Jerónimo Ayán. Jerónimo Ayán es un maestro de la tecnología del siglo de oro a nivel mundial, y está escondido, no conocido, está enterrado en Murcia. Es un señor que, cuando es administrador general de minas, hace una cosa maravillosa, que es el achique de las minas. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace con un sistema de sifones y con un sistema de energía de vapor. Calienta agua en un depósito, el vapor lo conecta con el agua que está encerrada y la hace subir y achica las minas. Este señor, al mismo tiempo, pues también en los viajes de la Armada Española, pues evapora el agua, la recoge con unas campanas y produce agua potable. Este señor no es así cualquiera, sino que cuando se produce la batalla de Lisboa, la contraarmada ataca a La Coruña, pues él es el que apoya, el que defiende a lo que conocemos María Pita. María Pita es es una flota que va a dirigirse después del desastre climatológico de la Gran Armada. Entonces se va a tomar Lisboa y entonces sufre una derrota en La Coruña y una derrota definitiva en Lisboa. Este señor, al mismo tiempo que era un hombre de acción, un hombre de guerra, era un inventor, un técnico, un señor que es la primera vez que, cuando la capital de España está en Valladolid, delante de Felipe III, tiene un buzo 2 horas buceando en el Pisuerga, cuando eso era realmente interesante e importante. Y para que uno se dé cuenta de qué estamos hablando de ese tema, ahora que está de moda, estamos viendo The Crown, cuando vemos la conspiración, la declaración de Diana es el 5 de noviembre, porque el 5 de noviembre es la conspiración de los católicos para revertir en Inglaterra el protestantismo, y ese golpe se prepara en Valladolid con ese Felipe III, con Felipe III y el duque de Lerma. Nosotros hemos estado en otros tiempos, en los momentos, podemos estar si estamos dirigidos adecuadamente, porque esta situación de disponer de los 4 palos fundamentales para ser autosuficiente energéticamente y además a coste lo más barato posible, como son el viento, el sol, el agua es un factor acumulador porque tenemos los embalses hechos, y el uranio, si no nos paran como está parada la extracción en Salamanca, pues bueno, pues eso, y eso me conecta un poquito con los recursos naturales. La historia de España siempre ha estado relacionada con los recursos naturales. España entra realmente en la historia después de en la Segunda Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica es cuando los romanos expulsan a los cartagineses de la Magna Grecia, de Sicilia, y pues hay una batalla de Arquímedes, quema las velas de los barcos romanos, tal, reflejando el sol con parábolas, y entonces, al perder los cartagineses, al perder la Magna Grecia, entonces lo que sustituyen a la Magna Grecia es por el triángulo que es el Segura,
el Guadalquivir, el Mediterráneo y el Atlántico. Y entonces pagan los 20.000 talentos de plata que tenían que pagar cada año, y los romanos están desesperados. ¿De dónde sacan esta gente y tal? Pues lo sacan de los recursos naturales de España, de esa zona, pues que eran las minas de cobre, de zinc, de plomo, y que le dan la riqueza a Cartago, que hace que los romanos vayan a destruirla en la Segunda Guerra Púnica, y que es lo que nos mete a nosotros en la historia, porque Publio Cornelio Escipión, el africano, es quien incorpora realmente a España a Roma, y entonces pues es donde nos mete en la historia. Luego, durante toda la vida, no solo a España de este lado del Atlántico, sino a la del otro, pues los recursos naturales, la plata de Potosí, ha sido siempre muy importante tal, y ahí nuevamente aparece la figura de Jerónimo de Ayán, que cuando se está sacando del cerro de Potosí la plata fácil de extraer, la ganga toma un color del óxido de plata negrillo, entonces se llama el negrillo, y no se puede recuperar ese negrillo, y Ayán descubre cómo se puede recuperar utilizando el cobre y el mercurio. Entonces, pues todo eso siempre, hay durante 200 años el libro fundamental de minería era el del párroco de Potosí, que era de Lepe, y entonces es el libro traducido al inglés, al alemán y al francés. Bueno, pues los recursos naturales siempre han sido en España importantes, lo son ahora en estos recursos renovables, y también lo son en recursos no renovables como el coltán y el litio, donde tenemos las mejores reservas de Europa de litio en Cáceres, y del coltán en Navarra y en Canarias. Pero si tenemos una ley que no la deja explotar, pues es que somos el más estúpido, o estamos gobernados o nos dejamos gobernar por los más estúpidos gobernantes que hemos tenido en la historia. Entonces yo creo que esta charla lo que quiere transmitir es que no veo muchos jóvenes, pero bueno, no importa, hay que dar ilusión a los jóvenes, porque tenemos armas para ocupar un lugar importante en el mundo, puesto que nuestras dos herencias, la primera de nuestras herencias, que es la lengua, pues la hablan 550 millones, y nuestros primos hermanos o nuestros hermanos, los 250 millones de portugueses, pues somos 800 millones, que si hay alguien que se destaca, que es importante, pues ahí estamos, ¿no? O sea, entonces es dar un mensaje de esperanza a la gente del futuro, y yo creo que este plan de soberanía alimentaria y energética se debería de implantar en España, del cual sería un subconjunto, un plan hidrológico nacional sería una parte dentro de él, y yo creo que no les quiero aburrir más. Pues muchas gracias.